El comportamiento del senador Girardi no está a la altura del cargo. Fue la dura crítica que hizo el ministro de Educación Felipe Bulnes, también el ministro secretario general de Gobierno, lo acaba de escuchar usted, al presidente del Senado por no ordenar el desalojo ni condenar posteriormente la toma del ex Congreso Nacional. El senador del PPD también enfrenta la amenaza del oficialismo de censurar la mesa de la Cámara Alta, cuestión que se estaría llevando a cabo ahora en presentar la moción. Y para eso entonces conversamos a continuación precisamente con el presidente del Senado, Guido Girardi. Senador, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bien, usted acaba de escuchar las declaraciones del ministro secretario general de Gobierno. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que lo que ocurrió ayer fue una situación muy dolorosa, lamentable, que tiene un contexto. Estamos en una sociedad donde hay una demanda mayoritaria de chilenos y chilenas porque la educación vuelva a ser un derecho, porque se regule el lucro, porque exista gratuidad para aquellos que no pueden pagar, porque las universidades tengan financiamiento basal, porque hayan becas suficientes. Pero esa es la discusión que hemos sostenido hace 5 meses, pero respecto a los hechos de ayer me gustaría que acotáramos para que no se fuera. Eso tiene un contexto que hay un gobierno que es intransigente, que no quiere dialogar, que usa la fuerza primero y no dialoga, que amenaza, que dice que va a aplicar la ley de seguridad interior del Estado, que señala que va a enviar leyes que son absolutamente atentatorias a los convenios y los tratados de derechos humanos, como son estas leyes antitomas, que finalmente no ha sido capaz de construir. El día de ayer la violencia no lo ocuparon ellos, sino precisamente aquellos que entraron por la fuerza, rompiendo vidrios, subiéndose arriba de las mesas. Yo he dicho que hay un contexto de cuando hay una ciudadanía y jóvenes, miles de jóvenes y familias que sienten que sus hijos van a perder el año, van a perder, están endeudados y no se resuelven los problemas, hay frustración, hay rabia, y eso yo no lo quiero justificar, pero ayer ocurrió una situación lamentable. Un grupo de personas ingresó al Congreso, interrumpió una sesión de educación y de presupuesto, que yo evidentemente rechazo y repudio. No son las formas de actuar. Yo siempre he repudiado la acción de los violentistas, ahora y antes, de los encapuchados y de todos los que no usan mecanismos democráticos. Pero se demoró mucho, senador, en reconocer eso. No me demoré nada. Inmediatamente yo señalé que no compartía esto, pero a mí me tocó llegar cuando ya estos hechos habían ocurrido. Cuando yo llego, estas personas estaban en la sala de lectura. Lo primero que yo hice fue pedirles que desalojaran el Congreso y les pedí que lo hicieran en forma pacífica y sin violencia. Y les señalé que si ellos volvían a interrumpir la comisión que había vuelto a funcionar, iban a ser desalojados con carabineros, y si volvían a cometer cualquier acción de violencia, iban a ser desalojados por carabineros, pero que yo les pedí a ellos que lo hicieran en forma pacífica. Entonces ocurrió que ellos me dijeron que estarían dispuestos a desalojar pacíficamente el Congreso si es que yo accedía a firmar un protocolo de señalar, o que señalaba que estábamos dispuestos a enviar una ley para permitir los plebiscitos y que los plebiscitos permitieran resolver materias como esta. Yo les señalé que no tenía ningún problema, porque más, yo mismo había presentado un proyecto de ley para los plebiscitos. Cuando usted sale, cuando ya sale la gente, efectivamente, yo escuché parte de sus declaraciones y no señalaba efectivamente que estaba condenando los hechos, sino lo hace hoy día después que recibe amenazas de censura. Yo los condené. Incluso la democracia cristiana de alguna forma también lo critica fuertemente por su acción. Yo condené los hechos, no los comparto, no los compartí ahí. Es más, yo los convenía a ellos a desalojar. El problema es que hay dos visiones de la autoridad. Hay una visión de la autoridad que tiene que hacerse a través de la represión policial y a través de las fuerzas especiales carabineros. Habían niños, habían padres, habían madres, habían dirigentes, había una situación de riesgo de una confrontación que podían salir lesionados esa persona o carabinero, e incluso la integridad del Congreso Nacional. Y yo tomé la decisión, es cierto, de intentar hacer un desalojo pacífico y los combiné a retirarse. Es más, yo mismo llamé al coronel de Fuerzas Especiales para que pusiéramos seguridad para que no ingresaran más personas. Yo mismo le pedí a carabineros que se instalaran dentro del Congreso para que ellos no pudieran salir a otras dependencias, y yo los combiné a abandonar pacíficamente el Congreso Nacional. Y aquí hay un tema que es muy central. Yo creo que dialogar, yo creo que intentar hablar con las personas y por la vía de la persuasión, desalojar el Congreso Nacional sin ningún herido, sin ninguna bomba lacrimógena, es parte de mi responsabilidad, que por lo menos yo pienso que eso hace honra a la historia republicana del Congreso. Yo en ningún momento tuve mano blanda. Siempre les advertí que si se presentaban o mantenían su situación, yo los iba a tener que desalojar. Siempre les advertí que si volvían a hacer un hecho de violencia, los iba a tener que desalojar. Y es más, le quiero señalar que ellos finalmente tomaron la decisión de abandonar el Congreso sin ningún herido, ya sabiendo, yo se lo señalé,
que afuera iban a ser detenidos y llevados a la comisaría, y así ocurrió, y a mí me parece bien. No por pedirle disculpas al ministro Bulnes, usted lo ha señalado a nombre del Parlamento, pero usted personalmente. No, yo personalmente lo que señalé en la mañana, que yo lamentaba mucho la situación que había vivido el ministro Bulnes y que habían vivido otros parlamentarios, y que a nombre del Congreso yo le pedía disculpas al ministro Bulnes, porque no corresponde lo que pasó, pero que yo reafirmo y defiendo que una institución democrática no puede usar la fuerza primero, no puede usar la represión primero, tiene que dialogar, senador, tiene que lograr convencer, y no es el camino nunca la violencia, no es el camino nunca la represión. Y cuando a mí me llama el ministro Gispeter o el senador Espina para pedirme que yo desaloje, yo les digo, yo voy a desalojar, pero lo quiero hacer a través del diálogo, lo quiero hacer a través de la persuasión, porque el diálogo y la persuasión no renuncia, no se humilla, no se doblega quien intenta resolver un problema donde podrían haber habido personas heridas. Y mira, ¿cuál fue el resultado? Tal vez nos demoramos un par de horas más de que si esto se hubiera tenido que hacer a través de un plan logístico, de que Carabinero con su fuerza especial hubiera tenido que intervenir en el Congreso con potenciales heridos, daños. Aquí las personas salieron usted a las se reunió 8:30. con los parlamentarios, como señalan en el día de hoy. ¿Por qué se precipita entonces la presentación de la censura? Yo creo porque se había dicho que incluso podría estudiarse hasta la próxima semana, sino ahora. Aquí ocurre un hecho que yo efectivamente en la mañana señalé, lo que estoy reiterando, de que yo siempre pensé y señalé que era una anomalía, que no correspondía a lo que había ocurrido ahí. Lo que sí señalé que había una situación de contexto de un gobierno que no daba respuesta al país, un gobierno que no dialogaba con los estudiantes, que descalificaba a los rectores, que descalifica al rector Víctor Pérez, que no resuelve los temas con el presupuesto. No solamente estaba el ministro ayer, había parlamentarios, por supuesto, pero también estaban invitados los principales dirigentes de la Confeche. Sí, por lo tanto, y ellos se vieron sorprendidos también con esta acción. Sí, todos nos vimos sorprendidos. ¿Y no era esa una instancia de diálogo, precisamente? Por supuesto, sí, yo creo que lo que no debió haber ocurrido nunca, que un grupo de personas hubiera podido, en cierta manera, tomar de rehén, incluso aunque fuera por minutos, y haber hecho descalificaciones verbales a quienes estaban ahí, menos al ministro ni a ningún personero. Eso no corresponde. Hubo empujones incluso. Pero no corresponde. Hay un problema de seguridad del Congreso que no estuvo atenta justamente a que... Muchos se cuestionan esa seguridad. ¿Cómo pasó el instante, el momento preciso? Porque incluso tiene un timing perfecto. Sí, pero eso vamos a tener que revisarlo. Y yo ya tomé todas las medidas de aumentar la seguridad y el resguardo, pero una vez que las personas estaban ahí, yo tenía dos caminos, porque ya los hechos habían ocurrido, había un grupo de personas, yo inmediatamente les dije, ustedes tienen que abandonar el recinto, les pido que lo hagan pacíficamente, y les pido que lo hagan, y al primer hecho de violencia yo los voy a desalojar. Las personas iniciamos un diálogo y finalmente logramos que sin violencia, que sin tener que plantear la intervención de las fuerzas especiales, estas personas abandonaran el Congreso. Yo creo que eso es lo que corresponde siempre intentar la vía del diálogo y la persuasión. Aquí hay algunos que hubieran preferido... ¿A cuántas personas conoce dentro de las que aquí se ha hecho algo que es absolutamente falaz? No, se lo pregunto por las declaraciones del ministro secretario general de Gobierno, Chadwick, donde señala que los amigos del senador Girardi van a tener que responder igual ante la ley. Yo no tengo ningún amigo. La única persona que yo conozco ahí, uno de ellos es Luis Mariano Rendón, que es un ambientalista. Yo no tengo ninguna relación con él, es más, la mayoría de las veces él pide a los periodistas ser acuciosos y se van a dar cuenta que la mayoría de las veces, casi el 100% de las veces hemos tenido posturas confrontadas, distintas. De hecho, yo he recibido duras descalificaciones de parte de Luis Mariano Rendón, siempre, no ahora. No tengo ninguna relación con él. A la otra pero persona es el único al que conoce que yo conozco. ¿A nadie más de los que estaban dentro? Es un ex concejal de Padre Hurtado, pero que no he visto en años, y no tengo ninguna relación con nadie de los que está ahí, y yo no comparto lo que ellos hicieron, pero para mí, como presidente del Senado, habían dos caminos. Usar el camino de la represión, primero, el camino de la fuerza policial, no el camino de la persuasión. Quiero seguir en lo mismo, porque lo que pasa es que es delicado el tema que se trata ahí, porque si conoce a solo dos personas, nadie más, no había nadie que haya participado como usted en alguna instancia política anteriormente. Nunca más había visto a nadie de lo que estaba ahí. Supongo que habían dirigentes estudiantiles porque habían personas jóvenes, había mujeres que ahí se identificaron como ser apoderadas y apoderados, no conocía al resto. Y más allá de eso, yo a ellos siempre les planteé que tenían que abandonar el recinto, que lo hicieran en forma pacífica, y es lo que yo creo que corresponde a una autoridad que de verdad quiere estar a la altura de lo que está representando. Yo no puedo usar primero la fuerza policíaca, la fuerza bruta, si se puede usar
el diálogo. Yo jamás fui complaciente con lo que estaban ahí, es más, les dije siempre que al primer desorden o nueva acción de violencia iban a ser desalojados. Es más, yo establecí un perímetro de carabineros al interior del Congreso para impedir que ellos pudieran salir. Senador, y a mí lo que me parece que ahora estar a la altura significa resolver los problemas graves que tiene el país en materia de educación, cosa que el gobierno no ha hecho. Este gobierno está usando la represión, está usando la violencia y no el diálogo. El diálogo puede ser solo el camino. La violencia solo se debe usar si el diálogo fracasa y si la posibilidad de persuasión... Senador, ¿qué pasa si la democracia cristiana apoya la censura en su contra? Porque ha sido duramente criticado por la democracia cristiana durante el tiempo. Efectivamente, he sido apoyado por los diputados de la concertación y de la oposición, por todos. Han habido aquí distintas opiniones, pero aquí yo tengo muy clara mi responsabilidad. Yo tomé una decisión de una vez ocurrido el hecho y una vez que yo me tengo que confrontar con estas personas, me doy cuenta que hay niños, que hay mujeres, tomé la decisión de intentar, en primer lugar, un desalojo por la vía pacífica, por la vía de la persuasión. Es lo que yo intenté, es lo que yo logré. Estas personas salieron sin ninguna herida y sin ninguna lesión. Para terminar, y creo que el problema acá es que hay una autoridad que lo único que quisiera aparentemente es que aquí se hubiera llamado a la fuerza pública. Aquí no importa si las personas salieron, no importa finalmente si se logró el objetivo que fue desalojar. Aparentemente lo que importaba es que se hubiera hecho con escándalo, con violencia, y ojalá hubieran habido muchos heridos, muchas personas lesionadas. Se nos fue el tiempo, y ojalá senador. Solamente se lo escuché durante la mañana, me pareció escucharlo, quiero que me lo ratifique. ¿Usted está dispuesto a dejar el cargo? No, yo no voy a retroceder un centímetro en la convicción de que tengo que primero hay que usar el diálogo y que la fuerza solo debe usarse solo si el diálogo y la persuasión fracasan. Y yo jamás voy a usar la fuerza si puedo usar el diálogo y la persuasión, incluso con personas que están equivocadas, incluso con personas que han cometido un error, porque habían niños, había mujeres, habían dirigentes, de los cuales yo creo que hay que... ¿Estaba dispuesto a dejar el cargo porque se lo había escuchado durante yo estoy absolutamente dispuesto a asumir mis responsabilidades respecto a, con toda claridad, decir que yo jamás voy a usar la fuerza pública ni llamar a fuerzas especiales si antes... Esto se puede hacer sin violencia, se puede hacer a través del diálogo y la persuasión, y eso significa tener la posibilidad de dejar de ser presidente del Senado. Estoy absolutamente disponible a hacerlo. Bien, senador, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien. Y despedimos también esta media hora de noticias. Gracias por su compañía, quédese con nosotros como siempre.